Lección 51. Metro y decámetro. Páginas 112 y 113, secuencia 17, conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés, yarda, pulgada, galón, onza y libra. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Muy bien, vamos a dar ahora inicio con la lección número 51, metro y decámetro, correspondiente a la secuencia número 17. Actividad 1. Trabaja con un compañero. Al final de la lección anterior se pidió que trajeran un metro de listón. Usen una regla para dividir el metro de listón en decímetros. Marquen con lápiz cada decímetro. Y la pregunta es, ¿en cuántos decímetros quedó dividido el metro? Y como ya lo habíamos mencionado en la parte anterior, dijimos que un metro se dividía en 10 decímetros. Para este caso necesitamos el análisis de la lección anterior. Entonces, esta lección 51 tiene relación con la lección 50, la lección 49 y la lección 48. Marquen en el primer decímetro los centímetros, es decir, de aquí hasta aquí, un ejemplo es mi metro. Luego lo vamos a dividir en decímetros. Dijimos que va de 10 en 10 centímetros. Entonces aquí sería más o menos 50, 1, 2, 3. Listo, este es mi metro, todo completo hasta aquí sería el metro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decímetros. Ahora dice, marquen en el primer decímetro los centímetros. Dijimos que un decímetro se componía de 10 centímetros. Entonces, 1, más o menos ahí están marcados mis centímetros. ¿Y cuántos decímetros quedó dividido en metro? Se vuelve a repetir. Te vuelvo a repetir la pregunta. Dice, ¿en cuántos decímetros quedó dividido el metro? Si se fijan, es exactamente la misma pregunta, entonces sería exactamente la misma respuesta. No sé si ahí hubo error del libro de texto o no sé por qué razón haya planteado nuevamente la misma pregunta. Si marcaran todos los centímetros en el metro, ¿cuántos serían? Entonces aquí marcamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces si marcaran todos, ¿cuántos serían? Serían 100 centímetros. Y si marcaran los milímetros en cada metro, entonces de aquí cada centímetro trae 10 milímetros. Entonces aquí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, hay 1000 milímetros. Y si se fijan, centímetros, 100, milímetros, 1000. Actividad 2. Elijan 4 longitudes que midan más de 1 metro. Por ejemplo, el ancho del salón, la altura de alguno de ustedes o el largo del pizarrón. Completen la tabla, anoten qué longitudes eligieron y sin medirlas aún, estimen cuánto miden en metros. Entonces vamos a elegir, en mi caso yo voy a elegir 4, ustedes pueden elegir 4 que ustedes quieran. Dicen qué cosas o objetos que haya ahí en el salón o en su escuela. La número 1 que yo elegí
fue el ancho de la puerta. La número 2, el pizarrón, el largo del pizarrón o del pintarrón. El número 3, la altura de algún alumno. Y el número 4, el largo del escritorio. Entonces, ¿cuánto estiman que miden en metros? Al yo medir la puerta, a mí, el ancho de la puerta me da 1 metro. El largo del pintarrón, a mí me da 1.5 metros. La altura de algún alumno, 1.70 metros. Y el largo del escritorio, 1.50 metros. Entonces, eso es lo que a mí me da. Ustedes pueden medir eh, los objetos que hay dentro de su salón de clase, los miden con el metro y ahí le escriben cuánto estiman que miden en metros. Utilicen un metro de listón para medir las longitudes que eligieron. Expresen los resultados en las unidades que se indican. Esta primera parte es cuánto piensas, cuánto crees que miden esos objetos. No tiene que ser necesariamente exacto. ¿Por qué? Porque ahora sí, en la parte de abajo ya es donde le vamos a escribir exactamente cuánto es lo que miden exactamente. Entonces, repito, para que en los comentarios no vayan a escribir, maestro, la puerta de mi pintarrón no mide 1 metro, mide más, mide menos. No, aquí es un más o menos. Y ahora sí, vamos a partir a la parte de abajo. Una vez que utilizamos el metro de listón, en mi caso, comprobé que las medidas en metros del objeto número 1, que fue la puerta, yo le había puesto que para mí daba 1 metro. Pero una vez que lo medí, no me dio 1 metro, me dio 0.90 de metro o 90 centímetros. El pintarrón no midió 1.5, sino que midió exactamente 2 metros. El alumno yo le estimé unos 0.70 metros y midió 1.73 en mi caso. Yo trabajo con alumnos de tercero y de segundo, entonces eh, cuando yo lo estaba realizando lo medí, tomé el alumno más alto y efectivamente es un alumno alto. Vamos con el número 4, el largo del escritorio no midió 1,5, 1,5 metros como yo le puse, midió 1.2 metros. Es decir, 1 metro con 20 centímetros. Medidas en decímetros. Recuerden que para los decímetros tenemos que multiplicar los metros por 10. Entonces 0.9 o 0.90 por 10 me da 9. 2 por 10 me da 20. Le voy a poner que de aquí a aquí es por 10. Para que ustedes también, si les gustan poner, para que sepan cómo es que salen esas medidas. Es decir, las medidas que ustedes pongan aquí, hay que multiplicarlas por 10 para responder la medida en decímetros. 1.73 por 10 me da 17.3. 1.2 por 10 me da 12. Entonces, estas medidas en metros, aquí está su equivalencia en decímetros. Ahora vamos con los centímetros. De decímetros a centímetros igual multiplicamos por 10. Entonces, 9 por 10, 90. 20 por 10, 200. 17.3 me va a dar 173. 12 por 10, 120. Y para pasar de centímetros a milímetros, igual hay que multiplicar por 10. 90 por 10 da 900. 200 por 10 da 2000. 173 por 10 da 1730. Y 120 por 10 da 1200. Comenten si sus estimaciones iniciales se acercan. Si sus estimaciones iniciales se acercan a las medidas reales. Si no es así, expliquen qué provocó que esas estimaciones no fueran así. Entonces, mis estimaciones no fueron. ¿Por qué? Porque
perdón, mis estimaciones se acercaron, pero no fueron las reales porque yo las realicé al tanteo. Es decir, estas yo realicé cuánto pensaba, cuánto creía que movieran, que medían. Y ya cuando una vez que tomé las medidas reales, pues no fueron las mismas, pero fueron más o menos aproximadas. Completen el texto. Como un metro equivale a 1000 milímetros, entonces para convertir de metros en milímetros, ¿qué se tiene que hacer? Se multiplica por 1000. Ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 1.5 metros es igual a 1.5 por 1000. Y eso sería igual a 1500 milímetros. Entonces, repito, para pasar de metros a milímetros hay que multiplicar los metros por 1000. Entonces, 1.5 metros por 1000 y de esa forma obtendríamos los milímetros. Ahora bien, para convertir milímetros en metros, entonces para hacer lo contrario, pues se hace lo contrario. En vez de multiplicar por 1000, se divide entre 1000. Ejemplo, si tengo 253 milímetros, entonces es igual a esa medida, 253, dividirla entre 1000. Y eso nos va a dar un total de 0.253 metros. Entonces, repito, para pasar de milímetros a metros, basta con dividir entre 1000 y de esa forma obtendríamos cuántos metros hay en cierta cantidad de milímetros. Salgan al patio de la escuela y midan sobre el piso y con 1 metro de listón una longitud de 10 metros. Marquen con gis o coloquen objetos sobre el piso para delimitarla. ¿Qué es delimitar? Nos dice determinar los límites de algo. Por ejemplo, dónde comienza y dónde termina una longitud dada. La longitud que marcaron en el piso es un decámetro, 10 metros. Entonces se les pide que ustedes vayan al patio, perdón, busquen algún objeto que mida 10 metros y marquen ese objeto. Y si por algo no lo encuentran, entonces pueden ir a la cancha y marcar ustedes 10 metros y delimiten. Es decir, marquen desde dónde empiezan sus 10 metros y dónde terminan sus 10 metros. Piensen en algunos objetos reales que midan más de un dam, es decir, de un decámetro, es decir, más de 10 metros, pero menos de 10 decámetros. Entonces, si un decámetro es igual a 10 metros, me dice que no se pase de 10 decámetros. Entonces, que no se pase de 10, es decir, que no se pase de 100 metros. Entonces, hay que buscar objetos que midan más de 100 metros, pero menos de 100 metros. Algunos ejemplos me está diciendo objetos reales, no necesariamente que estén en la escuela. Entonces, algunos posibles objetos podrían ser la altura de algún edificio mediano, el ancho de alguna cancha de fútbol, la longitud de algún vagón del metro o del tren, dependiendo sea el caso de ustedes, la altura de algún pino adulto, etcétera. Entonces, o alguna casa de 3 4 pisos. Es decir, cosas que midan más de 10 metros, pero menos de 100 metros. Y aquí, en esta opción, hay que escribirlas. Escriban en su cuaderno ejemplos de longitudes o distancias con las siguientes características. Que midan menos de 1 metro, más de 1 metro, pero menos de 1 decámetro y más de 10 decámetros. Es decir, nos está pidiendo tres cosas. Objetos que midan menos de 1 metro. Objetos que midan más de 1 metro, pero menos de 10. Y objetos que midan más de 100 metros. Entonces, algunas posibles opciones serían menos de 1 metro, un cuaderno, la mochila, un pie, un brazo, etc. Más de 1 metro, pero menos de 1 decámetro, es decir, más de 1 metro, pero menos de 10 metros.
una puerta, un escritorio, un comedor, una ventana, una habitación, un árbol, etcétera. Más de 10 decámetros, es decir, más de 100 metros. Entonces, puede ser una calle, un edificio, un tren. En este caso puse que la fila para becas. ¿Por qué? Porque ya ven que cuando nos van a dar becas siempre hacemos unas filas larguísimas, etcétera. Actividad 5. Las imágenes corresponden a dos árboles famosos. Uno de ellos está entre los más altos del mundo, el otro entre los más anchos. Anoten las medidas que faltan. Nombre: árbol de tule. Especie: ahuehuete. Ubicación: Oaxaca, México. Diámetro: el diámetro está medido en decámetros, en metros y en decímetros. Me dice que tenemos 143 decímetros. Recuerden que para hacer la operación inversa, es decir, para pasar de decímetros a metros, basta con dividir entre 10. Entonces, de aquí hacia acá, vamos a dividir entre 10. Y entonces sería 14.3. Entonces, el diámetro, es decir, lo que mide alrededor, a ver, no es lo que mide alrededor. Discúlpeme porque luego me van a decir que ese no es el diámetro. El diámetro es lo que va de un lado hacia el otro lado. Entonces, pero no por la orilla, sino por el centro. Es como que si partiéramos el tronco, este es el tronco, y el diámetro va desde aquí hasta aquí. Entonces, esa sería nuestra circunferencia. Nuestro diámetro, perdón, de esa circunferencia cortada. Si se fijan, aquí nos quedaría la otra parte del tronco. Y ya acá en la parte de arriba va nuestro árbol. Y para pasar de metros a decámetros, igual basta con dividir entre 10. Entonces tengo 14.3 metros entre 10, me va a dar 1.43 decámetros. 1.43. Entonces, es decir, que este árbol, el diámetro desde aquí hasta acá, mide 14.3 metros. Es un árbol inmensamente grande. Ahora dice, nombre del siguiente árbol: General Sherman. Especie: secuoya gigante. Ubicación: California, Estados Unidos de América. Altura: 8.4 decámetros. Si se fijan, este mide 1.43, entonces es casi 7 veces más alto que lo que mide de diámetro este árbol. Entonces vamos a ver, ahora nos pide que hagamos las operaciones de forma directa. De decámetros a metros hay que multiplicar por 10. De metros a decímetros hay que seguir multiplicando por 10. Entonces 8.4 por 10 da un total de 84 metros de altura, lo que mide este árbol. Y si lo multiplicamos por 10 serían 840 decímetros. Compara tus respuestas con las actividades 4 y 5 con tus compañeros. Establezcan y anoten en su cuaderno reglas para convertir decámetros en cada una de las unidades menores que trabajaron en esta lección y otras para pasar de las unidades menores a decámetros. Especifiquen sus reglas con números concretos, es decir, les piden que cómo hacerle para convertir de decámetros a metros. Entonces ustedes ya saben que dividir entre 10. De metros a decímetros, dividir entre 10. Y si por ejemplo fuera de decámetros a decímetros, 10 por 10 es 100, entonces sería dividir entre 100. Y ahora de decámetros a metros, multiplicar por 10, de metros a decímetros, multiplicar por 10, o de decámetros a decímetros, multiplicar por 1000. Esas 6 podrían ser algunas reglas que ustedes podrían escribir para ser un poco más concretos en ciertas especificaciones para convertir unidades de medida.
Eso nos dice que lo escriban en su cuaderno, pero lo podemos escribir en esta parte de aquí, en la parte inferior. Te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 51 metro y decámetro de la secuencia 17. Páginas 112 y 113 de tu libro de texto Conecta Más, Secundaria Matemáticas 2.